Imagina que te despiertas una mañana, el sol apenas sale, la radio suena suave en la cocina, y haces lo que llevas años haciendo, tomar la pastilla que te recetó el médico. Crees que es la pastilla que fortalecerá tu corazón, estabilizará tu presión arterial o simplemente te ayudará a dormir mejor. Pero ¿y si te dijera que esa pastilla, la que siempre has creído tu compañera protectora de la salud, en realidad ha estado destruyendo tu cerebro silenciosamente, día tras día, hora tras hora, durante años? Puede parecer increíble, pero es una verdad que millones de personas desconocen. Actualmente, en botiquines de Estados Unidos y México, hay millones de frascos de pastillas que contienen compuestos que, según estudios, aumentan el riesgo de demencia hasta en un 84%. Y lo que es aún más alarmante, 73 millones de adultos mayores las toman a diario sin siquiera saberlo. Estas personas no son malas ni descuidadas, simplemente confían en el sistema, creen en los consejos de salud, sin darse cuenta de que a veces esos consejos les están haciendo perder lo más preciado: su memoria, su cognición, y a sí mismos. No les cuento esta historia para asustarlos, sino para que comprendan que hay cosas que ocurren silenciosamente, dentro de nuestros cuerpos, sin que nadie nos avise. Porque a veces, lo que nos mata no es el veneno inmediato, sino aquello en lo que más confiamos. La historia que están a punto de escuchar podría cambiar su forma de pensar sobre la medicina, la salud y su propio cerebro. Empecemos con Sara, una mujer que se puede encontrar fácilmente en cualquier esquina de México. Era maestra, apasionada por su trabajo, inteligente y amable. Cada mañana se levanta temprano, se prepara un café, lee el periódico y llama a amigos y familiares para desearles feliz cumpleaños. Es una persona que nunca olvida una cara ni un día especial. Tiene tan buena memoria que puede recitar poesía clásica y ayudar a sus nietos a resolver problemas matemáticos avanzados sin apuntes. Pero entonces las cosas empezaron a cambiar. No por la edad, sino por las pastillitas blancas que le recetaron para aliviar el estrés y dormir mejor. 6 meses después, Sara no recordaba el nombre de su nieta. Un año después, se perdió en una calle por la que había conducido durante 20 años. Su familia pensó que era un signo de envejecimiento. Su médico le aseguró que era normal, pero no era la edad la culpable, sino las pastillas aparentemente inofensivas. Después de los 60 años, el cerebro humano cambia drásticamente. La barrera hematoencefálica, que impide la entrada de toxinas, se debilita gradualmente y aparecen pequeñas grietas. Si imaginamos el cerebro como una ciudad protegida por muros, esas grietas son las puertas que se abren para que el enemigo invada. Las drogas que antes eran seguras en los años 30 o 40, ahora se convierten en neuroasesinos, filtrándose por los huecos, atacando las neuronas y destruyendo gradualmente el vínculo entre la memoria y la emoción. Y lo más cruel es que no lo sentimos. No hay dolor ni heridas, solo el olvido que se cuela en pequeños momentos. Olvidar las llaves, olvidar los nombres de los seres queridos, olvidar el propósito de entrar en la habitación. Estudios a gran escala muestran que más del 90% de los adultos mayores nunca se han sometido a pruebas para determinar los efectos de los medicamentos en la memoria y la función cognitiva. Esto significa que millones de personas, sin saberlo, están jugando con su memoria, creen que se están curando mientras sus cerebros se deterioran lentamente. Imagina cada pastilla que tomas como una pequeña piedra arrojada a un estanque. Una está bien. Pero después de miles de pastillas, el agua se ondula, se expande y finalmente, esas olas se llevan todo lo que una vez fuiste. Los recuerdos, los hábitos, la vida, todo se desvanece como si nunca hubiera existido. Podrías pensar, pero si un médico lo receta, debe ser seguro. Es cierto, pero seguro para el corazón no significa seguro para el cerebro. Los medicamentos se desarrollan principalmente para tratar síntomas físicos vasculares, cardiovasculares, gastrointestinales, no para proteger las neuronas. Cuando la barrera protectora del cerebro se debilita, cualquier compuesto puede atravesarla, y lo que se obtiene no es curación, sino daño oculto.
Esto no es una conspiración, sino una falla de la medicina moderna, donde las personas tratan cada órgano por separado, olvidando que el cuerpo es un sistema unificado. Reducen el colesterol para proteger el corazón, pero no se dan cuenta de que el cerebro lo necesita para mantener la memoria. Recetan medicamentos para reducir la acidez estomacal, pero no se dan cuenta de que esto impide la absorción de la vitamina B12, la fuente de energía de las células nerviosas. Recetan somníferos para ayudar a descansar, pero interrumpen las etapas del sueño profundo, donde el cerebro forma recuerdos. Toda buena intención puede conducir a malos resultados sin una perspectiva holística. La gran pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos bebiendo lo que creemos que es la salvación, pero que en realidad está destruyendo nuestra propia inteligencia? Y de eso se trata este video. Hoy, exploraremos 5 medicamentos que, silenciosamente, deterioran tu memoria, destruyen neuronas y aceleran el envejecimiento mental, aunque los tomes a diario sin darte cuenta. Esto no pretende decirte que dejes de tomar tu medicamento inmediatamente, podría ser peligroso, sino ayudarte a comprender qué sucede en tu cuerpo para que puedas tener una conversación informada con tu médico y protegerte. Si estás viendo este video, significa que te importa tu salud, tu memoria y vivir una vida plena y despejada. Así que por favor haz un pequeño gesto. Comenta alerta en la sección de comentarios para que sepa que estás listo para proteger tu cerebro. Y si de verdad quieres saber más sobre cada medicamento que probablemente esté en el armario de tu cocina o en el cajón del baño, deja el comentario N1 abajo. Te enviaremos la lista completa, junto con opciones naturales y más seguras que puedes consultar con tu médico. No olvides suscribirte ahora, porque lo que estás a punto de escuchar podría salvar tu memoria, tu cordura y tu futuro. En México tenemos un dicho, la salud empieza en la cabeza. Y hoy entenderás por qué es tan cierto. En medicina, siempre creemos que el tratamiento es para proteger la salud, pero a veces, tras la supuesta cura, hay un precio oculto que pocos ven. Y el primer medicamento de esta lista, que decenas de millones de mexicanos y estadounidenses usan a diario, es el medicamento para reducir el colesterol: las estatinas. Quizás haya oído hablar de nombres como atorvastatina, simvastatina o rosuvastatina, o quizás un ser querido los esté tomando ahora mismo. Se les llama la píldora de oro para el corazón porque ayuda a reducir el colesterol, lo que reduce el riesgo de infarto y accidente cerebrovascular. Pero hay una verdad que la mayoría de los médicos no mencionan. El cerebro está compuesto por un 60% de grasa, y el colesterol es esencial para mantener la memoria, el aprendizaje y la lucidez mental. Sin colesterol, las células nerviosas no pueden producir vainas de mielina, el aislante que permite que las señales viajen rápidamente. Piensa en el cerebro como una red eléctrica compleja. El colesterol es el aislante, la protección y la transmisión de señales. Cuando las estatinas impiden que su cuerpo produzca colesterol, están cortando la energía y los materiales que su cerebro necesita para comunicarse. Muchas personas, tras unos meses de tomar el medicamento, empiezan a sentirse aturdidas, tienen dificultad para concentrarse o olvidan los nombres de sus seres queridos. Creen que se debe simplemente a la edad, pero en realidad es la primera señal de un apetito voraz por la grasa cerebral. Un estudio de la Universidad de California realizó un seguimiento a miles de pacientes y descubrió que quienes tomaban estatinas tenían un 48% más de riesgo de pérdida de memoria que quienes no las tomaban. Pero lo más peligroso es que las estatinas pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Una vez que entran en el sistema nervioso central, no solo reducen el colesterol en sangre, sino que también bloquean la producción de colesterol en el cerebro. Imagina que quieres construir una casa, pero el proveedor de materiales cierra secretamente tu almacén. Incluso con trabajadores y planos, no puedes completar nada. Eso es exactamente lo que ocurre en la mente de millones de personas. La historia de Roberto, ingeniero civil jubilado, es un ejemplo que invita a la reflexión. Durante 40 años, diseñó puentes, midiendo cada cifra con precisión. Pero 3 años después de empezar a tomar estatinas, todo cambió.
Empezó a olvidar los números, no recordaba cómo encender la televisión e incluso contestaba el teléfono sin saber por qué. Su hijo dice que Roberto se sentaba durante horas frente a viejos planos, con la mirada perdida, como si le hubieran borrado la memoria. We can see some activity here, but it's still very early to tell for sure. Cuando su médico decidió suspender la medicación y administrarle CoQ10, el compuesto que las estatinas reducen, sucedieron cosas milagrosas. En cuestión de semanas, se sintió más lúcido y su memoria mejoró drásticamente. Pero no todos tienen la misma suerte que Roberto, porque a la mayoría de los pacientes nunca se les advierte que las estatinas pueden reducir la CoQ10, una molécula necesaria para que las neuronas produzcan energía. Sin CoQ10, las neuronas son como coches que se quedan sin gasolina, dejan de funcionar lentamente y mueren. A algunas personas se les recetan suplementos para compensar, pero a la mayoría no. Las etiquetas de las estatinas solo incluyen una pequeña advertencia sobre la posibilidad de efectos sobre la memoria, algo que pocas personas leen con atención. Como resultado, millones de personas están protegiendo su corazón a expensas de su cerebro. Irónico, ¿verdad? Intentamos vivir más, pero terminamos dejando que esos años se nos escapen en el olvido. Y ese es solo el primer medicamento. La segunda clase de medicamentos, no menos comunes, son los bloqueadores de los canales de calcio, como amlodipino, nifedipino y verapamilo. En México, se recetan a millones de personas cada año, especialmente a personas mayores con hipertensión arterial. Ayudan a relajar los vasos sanguíneos, reduciendo la presión arterial, pero pocas personas saben que el cerebro también tiene canales de calcio similares y que son extremadamente importantes para la memoria, el aprendizaje y la comunicación neuronal. Al tomar bloqueadores de los canales de calcio, no solo se ralentiza el flujo sanguíneo, sino que también se bloquea el flujo de información en el cerebro. Piense en cada neurona como un mensajero. El calcio es la luz verde que permite la transmisión del mensaje. Si esa luz se bloquea, la comunicación se detiene y la memoria y la capacidad de reacción se paralizan. Un estudio de más de 10 años con más de 7.000 personas mayores demostró que quienes tomaban este tipo de medicamentos tenían un 26% más de riesgo de pérdida de memoria. Es decir, 1 de cada 4 personas se vio afectada. Una de ellas era María, una exsecretaria judicial conocida por su prodigiosa memoria. Podía recordar cada declaración, cada fecha, de cientos de casos. Pero después de tomar amlodipino durante un año, empezó a olvidar su número de teléfono, lo que había dicho minutos antes. Su familia pensó que estaba un poco senil, pero cuando ya no recordaba el nombre de la calle para llegar a casa, todos supieron que algo andaba mal. Cuando cambió a otro medicamento con una nueva receta, su memoria mejoró gradualmente, pero un año de recuerdos se borró, y no pudo recuperar nada. Fue algo de lo que nadie advirtió. Porque la medicina moderna a menudo solo ve el riesgo cardiovascular, sin tener en cuenta el precio neurológico que el cuerpo debe pagar. Irónicamente, los mismos medicamentos diseñados para prevenir accidentes cerebrovasculares y daño cerebral en realidad dañan el cerebro de una manera diferente. Protegen los vasos sanguíneos, pero también causan pérdida de memoria. Y los pacientes, creyendo que están protegiendo su salud, no son conscientes de que están sacrificando su cordura. Y aquí, el problema no radica solo en los medicamentos en sí, sino en las prácticas médicas globales, donde las recetas se copian rápidamente, se prescriben indiscriminadamente y no se personalizan para cada individuo. Cada cuerpo, cada cerebro es diferente, y aún así, se nos trata como un único estándar. La pregunta es, ¿hay alguna manera de proteger tu corazón sin sacrificar tu memoria? La respuesta es sí, pero requiere que seas más proactivo, te hagas más preguntas y escuches a tu cuerpo. Si usted o un ser querido está tomando medicamentos para reducir el colesterol o la presión arterial, hable con su médico sobre alternativas. Una dieta mediterránea, ejercicio ligero, manejo del estrés y, especialmente, suplementos de CoQ10, vitamina D y omega 3, nutrientes que han demostrado ayudar a proteger las células nerviosas. No dejes que el silencio de la droga se convierta en ruido en tu cabeza.
Porque cuando tu memoria empieza a desvanecerse, no solo pierdes información, sino que te pierdes a ti mismo. Recuerda esto, cada píldora tiene dos caras, una cura el cuerpo, la otra desafía el alma. Y solo cuando comprendas ambas, serás verdaderamente dueño de tu propia salud. Based on these results, everything looks very positive. Oh, that's wonderful news, Doctor. Mientras que los dos primeros tipos de drogas erosionan la memoria lenta y silenciosamente, el tercero y el cuarto atacan el cerebro de forma más directa y brutal. Son pastillas que casi todo el mundo conoce, pequeñas, fáciles de tragar, aparentemente inofensivas. Pero debido a su facilidad, millones de personas las han convertido en sus compañeras a diario, sin saber que son los venenos más peligrosos para la memoria. El primero son los antiácidos, las conocidas pastillas moradas llamadas omeprazol, pantoprazol o esomeprazol. Más de 20 millones de estadounidenses y mexicanos las toman cada mañana para evitar la acidez estomacal o el reflujo. Pero pocos saben que el ácido estomacal no solo se utiliza para digerir los alimentos, sino que también sirve como puerta de entrada para que el cuerpo absorba nutrientes esenciales para el cerebro, especialmente la vitamina B12, el magnesio y el hierro. Al bloquear la producción de ácido, el cuerpo deja de absorber la vitamina B12. El cerebro, como una máquina sofisticada, empieza a quedarse sin energía. Al principio, simplemente se siente cansancio, dificultad para concentrarse y se olvidan cosas sencillas. Luego, se producen lagunas de memoria cada vez mayores. Un estudio de la Asociación Médica Estadounidense reveló que las personas que toman medicamentos para reducir la acidez durante un tiempo prolongado tienen un 44% más de riesgo de desarrollar demencia. Y lo que es aún más alarmante, una deficiencia prolongada de vitamina B12 puede encoger el cerebro, causando pérdida permanente de memoria. Tomás, un exsoldado de 70 años, había sido un hombre fuerte y recio. Llevaba 6 años tomando omeprazol para tratar su reflujo. Su estómago mejoraba cada día, pero su memoria se desvanecía. Empezó a olvidar direcciones, a olvidar cómo abrir la puerta del garaje, y un día se sentó en su coche durante horas, desconcertado, en su propio jardín. Cuando su médico lo revisó, sus niveles de vitamina B12 eran casi nulos. Tras suspender la medicación y reiniciar el tratamiento, recuperó gradualmente la compostura, pero los recuerdos perdidos nunca regresaron. Los científicos también han descubierto que este fármaco altera la microflora intestinal, que produce el 90% de la serotonina, la hormona que nos mantiene felices y alertas. Cuando los intestinos se dañan, se rompe la conexión entre el intestino y el cerebro. Las consecuencias no solo son pérdida de memoria, sino también depresión, ansiedad e insomnio crónico. Una pastilla para reducir la acidez acaba agotando la energía vital de toda la persona. El cuarto tipo de fármaco, al que muchos llaman la píldora de la paz, es el grupo de los sedantes ansiolíticos, también conocidos como benzodiazepinas, con nombres comunes como lorazepam, diazepam y alprazolam. Inicialmente, ayudan a los usuarios a relajarse, dormir bien y reducir el estrés. Pero con el uso prolongado, se convierten en cadenas invisibles que hacen que el cerebro olvide cómo regularse. It's this constant throbbing right here in my temple, and sometimes it shoots down my neck. Normalmente, el cerebro tiene una sustancia llamada GABA que actúa como un freno para ayudar a la persona a calmarse. Al tomar sedantes, este freno se activa artificialmente, lo que hace que el cerebro se acostumbre a que alguien más tome el control. Cuanto más se usa, más pierde el cerebro su capacidad de equilibrarse. Al intentar detenerse, la persona tiembla, presenta un ritmo cardíaco irregular e incluso puede morir por convulsiones. Si estas persisten, entra en una fase de muerte mental lenta. Un estudio de la Universidad de Harvard con más de 10,000 personas mayores confirmó que quienes usan sedantes tienen un 84% más de riesgo de desarrollar Alzheimer. Es decir, solo por noches de insomnio o algunos ataques de ansiedad, muchas personas han abierto la puerta a la enfermedad que les hace olvidarse de sí mismas. La historia de Jennifer, una madre de 65 años, es desgarradora.
Durante 3 años, tomó lorazepam para conciliar el sueño, pero poco a poco, dejó de seguir las conversaciones con sus hijos y nietos, y dejó de recordar los nombres de sus seres queridos. Dijo que todo parecía borroso, que veía cosas pero no las vivía realmente. Cuando intentó dejar de tomar el medicamento, fue hospitalizada porque su cuerpo tuvo una reacción violenta. Las pastillas que le prometían paz se habían convertido en una prisión para su mente. Irónico, ¿verdad? Una pastilla para dormir, otra para reducir la ansiedad, y al final, puede impedirte dormir bien o sentirte verdaderamente en paz. Porque el cerebro no puede estar sano si dependemos de sustancias químicas para controlarlo. Estas pastillas no son malas, pero están pensadas para tomarse por periodos cortos. Unos días, no años. Aún así, millones de personas las toman a diario, por costumbre, por miedo o simplemente porque nadie les ha dicho qué les pasa. Y es por eso que estás escuchando esta historia hoy, para saber que la paz no viene de una pastilla, sino de la comprensión. Morning, everyone. Today we're going to explore the fascinating science and health benefits associated with coffee consumption, a topic relevant to us all. Pero hay algo aún más omnipresente que las drogas, el café. Nadie habría imaginado que una bebida tan familiar pudiera robarnos la memoria. En México, más del 80% de los adultos mayores comienzan el día con una taza de café, creyendo que les ayuda a mantenerse alertas y con energía. Pero a medida que envejecemos, el sueño se vuelve más frágil y la cafeína comienza a alterar el ciclo natural del sueño del cerebro. Cada noche, durante el sueño profundo, el cerebro se deshace de las toxinas acumuladas, incluyendo las proteínas que causan el Alzheimer. Cuando la cafeína interfiere en este proceso, las toxinas no se deshacen y se acumulan día tras día, año tras año. Una investigación de la Universidad Johns Hopkins muestra que las personas que consumen más de 400 miligramos de cafeína al día, el equivalente a 4 tazas de café, tienen áreas cerebrales significativamente más pequeñas, especialmente en las que controlan la memoria. La cafeína también provoca la constricción de los vasos sanguíneos, lo que reduce el flujo sanguíneo al cerebro en un 27%. Esto significa que cada taza de café que se bebe supone una ligera falta de oxígeno para el cerebro. Con el paso de los años, estas pequeñas deficiencias se acumulan y causan daños permanentes. La historia de Marta, una enfermera jubilada, lo ilustra bien. De joven, empezó con una taza de café, pero a los 70 años necesitaba 6 para sentirse normal. No había dormido bien en décadas, su memoria le fallaba y su humor cambiaba constantemente. Cuando dejó de hacerlo, su cuerpo sufrió durante 3 meses, pero luego su mente se aclaró tanto que ella misma dijo: «Fue como si una densa niebla se hubiera disipado de mi cabeza». Finalmente, existen los fármacos anticolinérgicos, presentes en muchas pastillas de venta libre para el resfriado, las alergias y el sueño. Estos bloquean el neurotransmisor acetilcolina, esencial para el aprendizaje y la memoria. Cuando esta sustancia se pierde, las neuronas no pueden comunicarse y la memoria se desvanece gradualmente. Un estudio de la Universidad de Washington, que siguió a más de 3.500 personas durante 7 años, reveló que quienes consumen estos fármacos tienen un riesgo 54% mayor de padecer demencia. Lo preocupante es que, incluso si se dejan de tomar, el daño es irreversible. Muchas personas toman una pastilla cada noche para conciliar el sueño, sin darse cuenta de que su sueño no es profundo, ya que bloquea por completo la fase REM, donde el cerebro consolida los recuerdos. Duermen, pero sus recuerdos se desvanecen. Y cada mañana, al despertar, una parte de ellos se ha ido para siempre. Si sigues aquí, gracias por interesarte por tu salud cerebral. Recuerda, no hay necesidad de entrar en pánico. No tires tus medicamentos, pero pide una cita con tu médico para revisarlos y preguntar sobre los efectos en tu memoria. Hay maneras más seguras. Toma CoQ10 si tomas estatinas, suplementa con vitamina B12 y magnesio si tomas medicamentos para el estómago, reduce gradualmente tu consumo de cafeína a lo largo de una semana y, lo más importante, haz ejercicio 30 minutos al día para promover el crecimiento de las neuronas.
Si te resultó útil esta historia, deja un comentario con la palabra protegido y suscríbete para no perderte ningún video que te ayude a proteger tu memoria y salud. Gracias por ver esta parte. Demuestra que realmente valoras tu cerebro.